Mi nombre es Fabiola Valenzuela, soy de Chile, de la ciudad de La Calera. Mis padres me mostraron el amor de Dios, contándome todas las cosas que Él hizo por mí en mi niñez. Yo tuve problemas a las caderas, nací con una deformación que no podía caminar en forma normal. Desde niña yo siempre escuché la existencia de Dios, mis padres siempre se encomendaban. Fue pasando el tiempo y yo quería aprender, pero yo quería saber más, quería conocer la palabra del Señor, quería conocer. Yo misma leía pasajes de la Biblia, pero no es lo mismo cuando a uno le explican. Entonces contactamos el canal DirecTV, que es el cable que hay acá, y venía este canal Nuevo Tiempo, y ahí lo comencé a conocer y ahí aprendí todo lo que yo quería saber. Un día me senté, pasé por ahí, estaba el pastor Joel Flores. También vi estilos de vida saludables y claro, yo me sentía identificada porque yo era así como ellos, decía yo, pero quiero aprender más, porque ahí en el canal Nuevo Tiempo aparecen recetas y cosas que yo no sabía y quería saber. Nosotros íbamos como de visitas a otras congregaciones, pero porque nos invitaban, teníamos esas invitaciones. Pero yo quería saber más, quería conocer la palabra del Señor, quería conocer, como el pastor Joel Flores decía, busquen la congregación. Entonces yo no sabía dónde ir, la verdad es que no sabía dónde ir, pero recibí uno de esos libros que entregan y aparecía un número de teléfono donde yo primeramente pedí material bíblico. Yo llevaba un año viendo la televisión Nuevo Tiempo y yo decía, yo quiero pertenecer, yo quiero estar, pero ¿cómo? No me quiero equivocar. Cuando encontré Nuevo Tiempo, yo inmediatamente comencé a todas mis amistades a decirles, hay un canal que se llama Nuevo Tiempo, que es muy bueno. Yo buscaba la verdad en muchas partes y tenía un vacío, no conseguía, tenía muchas dudas. Quiero agradecer a Ángeles de Esperanza por darnos la oportunidad de poder ver estos programas tan lindos. Sin ellos, yo creo que todavía andaría en búsqueda de la verdad. Siempre estoy orando para que más ángeles de esperanza aparezcan en nuestras vidas. Un muy feliz y bendecido sábado a todos nuestros hermanos, hermanas quienes están allí acompañándonos en este culto de adoración especial de la Iglesia UNACH. Tal vez de pronto más tardecito te encuentras con esta transmisión. Sé muy bienvenido, bienvenida. Gracias por estar en la sintonía aquí en este culto de adoración. Ahí escuchábamos este hermoso testimonio de Fabiola, quien conoció el mensaje de esperanza y salvación en Cristo Jesús a través del canal Nuevo Tiempo. Y es que bueno, ya empezamos a prepararnos, empieza el conteo regresivo para participar todos este sábado 2 de diciembre de la ofrenda anual Nuevo Tiempo. Así que bueno, ya todos unidos como iglesia aportando para la obra, preparándonos para vivir este momento especial. Y bueno, hablando de momento especial, queremos empezar con una oración para reunirnos, encontrarnos con el Padre Celestial. Así que allí donde estás, en casita, cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias por este lindo sábado que tú nos das. Gracias porque tú obras milagros en nuestra vida cada día. Te pedimos que tú puedas atender cualquier dolencia, cualquier situación de salud, vida espiritual, situación de trabajo que tú puedas resolver conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Padre bueno. Gracias porque tú nos amas tanto y tu misericordia se renueva en nuestra vida cada día. Atiende cada petición, atiende cada dolencia,
conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, de las personas que están viendo, escuchando esta transmisión de la Iglesia UNACH. Acompáñanos, dirígenos, dirige nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, después de este momento especial, quiero invitarte para que estés ahí atento a un testimonio también de Ángeles de Esperanza y por supuesto nuestra lección número 6 de la escuela sabática con diálogo bíblico, allí con el hermano Raúl Medina y el pastor Luis Jerez. También invitarte por supuesto para que empieces a estudiar la Biblia con nosotros. Solo debes escribirnos al WhatsApp más 569 64 80 80 88 y también invitarte para que accedas por supuesto a nuestro Linktree @iglesiaunach. Puedes allí acceder a todo nuestro contenido, dejar también allí tus pedidos de oración. Sé muy bienvenido, bienvenida a esta mañana, este lindo sábado del culto de adoración especial en la Iglesia UNACH. En la ciudad capital de San Luis, Argentina, todavía no hay radio ni televisión Nuevo Tiempo, pero Oscar y su familia igual pudieron conocerlas gracias a la escuela de sus hijos. Un día se comentó en la escuela sobre la posibilidad de escuchar la radio y ver la televisión Nuevo Tiempo por internet. Oscar y Marta se conectaron y les encantó la programación. Nosotros, si bien escuchábamos radios cristianas, pero era como que faltaba algo, ¿no? Nosotros no estábamos muy conformes. A veces había por ahí algún programa o algunos temas musicales, pero no acorde a lo que nosotros necesitábamos espiritualmente hablando, ¿no? Así que cuando yo particularmente pude escuchar la radio, me di cuenta de que es de gran bendición para mi vida y bueno, para la familia, ¿no? Vi en la escuela de los chicos un video que me mostraron los niños en la escuela y después a través de Oscar, que lo habíamos escuchado en el negocio, ahí empecé a conocer la radio. Me llamó la atención muchas cosas. Por ejemplo, la forma en que se expresan, que hablan, no sé, muchas cosas. Que hablan con tanta serenidad y tienen tanto conocimiento de la palabra. Eso me llamó mucho la atención. Oscar es uno de los administradores de un negocio familiar. Desde que empezó a escuchar la radio, intentó compartir en cada uno de los locales de venta los mensajes y las músicas de la Nuevo Tiempo. Y eso ya está empezando a transformar muchas vidas. Yo compro y vendo carnes, asesoro a un grupo de carnicerías que trabajan a nivel familiar. Soy el que hago las compras, todo lo relacionado a las publicidades, todos esos temas los manejo yo. Y bueno, aquí en la radio muchas veces se tratan temas muy importantes, ¿no? Todo relacionado con la Biblia. Y entonces yo he llevado a mi oficina, a las carnicerías, la música cristiana, ¿no? Y bueno, entonces uno como que el ambiente cambia, ¿no? A través de la música. Y algunos empleados, por ejemplo, han manifestado, ¿no? Dice, la verdad que cuando entré a trabajar acá, dice, al tiempo mi vida cambió, dice, ¿ves? Con solo escuchar la música. Y dice, y no solo que lo noto yo, sino que mi familia dice, algo está pasando en vos. O sea que la música es importante para nosotros, por eso yo le decía a mi señora, poner la radio para escuchar buena música, grabame, así yo llevo y puedo compartir, ¿no? Y hemos tenido testimonio de muchas personas que al escuchar la música se han sentido bendecidas, ¿no? Y bueno, los clientes, mientras esperan, muchas veces ellos escuchan
la música y bueno, y por ahí dice, che, ¿cómo hago para conseguir esa grabación? ¿Cómo hago? ¿Me entiendes? La gente lo necesita. Veo que a través de la música cristiana se puede llegar también, porque la gente está muy necesitada, ¿no? Y lo manifiesta, y bueno, y nos transforma. La vida de Oscar y su familia empezó a ser transformada desde que empezaron a escuchar la radio Nuevo Tiempo. Las músicas y en especial los programas en donde se estudia la Biblia les enseñaron que Jesús los ama infinitamente y que desea que todos compartamos con otros, que el conocerlo cada vez más trae paz, felicidad y esperanza. Me he vuelto más ansioso por saber más, Creo que un poco el carácter también ha mejorado a través de la radio, a través de la iglesia. He cambiado muchísimo y estoy cambiando. Por eso a veces cuando no puedo sintonizar la radio, porque a mí se me corta el internet, porque yo veo a través de Wi-Fi, ¿ves? A veces me pongo un poco mal, digo, pucha, estamos con un tema importantísimo y de repente, pum, se me cortó. Cuando está acá la radio en casa, los chicos me entran a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué dice aquello? ¿Por qué? Como que quieren explorar más. Hay veces que no sé qué decirle y el que les habla más es Oscar, tiene más conocimiento que yo. Somos yo y los niños preguntándole a él para entender más. Pero, no sé, para nosotros es como ponerla en casa y como que nos tranquiliza. Porque tal vez si hay algún otro programa o alguna música que va pasando por la calle y lo escuchan los niños, como que se alborotan. Pero la radio como que nos tranquiliza, nos enseña, nos da mensaje. Al ver que todavía hay muchas personas que no conocen la paz que ellos tienen, pronto serán ángeles de esperanza para ayudar a poner una radio en San Luis. Me gustaría que la radio Nuevo Tiempo la pasaran acá en San Luis, Argentina, para todos, porque les va a enseñar muchas cosas, les va a enseñar el respeto de la familia, que es lo más importante. Es muy linda porque la escuchás y cada día te da un mensaje nuevo o una enseñanza nueva, y va a ser muy lindo que la pasen acá, la gente lo necesita. Bueno, desde ya muy agradecidos a los hermanos Ángeles de Esperanza que con su aporte nos permiten disfrutar de esta hermosa programación, esta radio que es de gran bendición para nosotros. Creo que es muy importante nuestro aporte, así que yo les pido que lo sigan haciendo. Y a los hermanos que lo puedan hacer, que lo hagan, porque de esta manera se llega, se evangeliza también, permite conocer la palabra de Dios, el mensaje. Así que creo que les doy las gracias. Y bueno, yo también me voy a sumar a la lista de esos hermanos que aportan desde ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva conversación. Gracias porque nos sintoniza, nos ve
ese apoyo lo necesitamos para seguir con estas audiciones. Gracias a quienes hacen posible, a aquellos que no se ven también, que salgamos al aire. La semana pasada conversábamos acerca de estas excusas que uno puede colocar. Yo quise decirlo, pero después se me fue y se lo voy a decir ahora en la introducción a ustedes, que cuidado con el que cuente la historia y no le saque la aplicación personal. Porque a veces podemos estar estudiando a Jonás y nunca hacer una aplicación personal. En esta semana vamos a conversar acerca de motivación y preparación para la misión. ¿Qué le parece el tema? Bienvenidos y bienvenido, pastor. Vamos a ver motivación y preparación. Gracias, Raúl. Es un lindo tema el que vamos a estudiar en esta semana, que estamos repasando en esta hora. Quizás voy a contarte un poquito de mi historia pasada. Cuando yo era joven, hubo un grupo que hacía excursiones acá en Chillán. Y un día dijeron, mire, queremos escalar el volcán Chillán. Ignorante de lo que es escalación, pero motivados por llegar a la cumbre, me inscribí y fuimos. Yo tuve momentos en que quería dejar todo y no seguir, pero miraba hacia arriba y miraba que tenía que llegar a ver el volcán y se podía ver la copa del volcán, ese gran hoyo donde explota la lava. Y no en ese momento no era lava, pero sale un gas muy fuerte. Y eso me llevó a llegar allá. Entonces yo digo, cuando uno dice acá motivación y preparación, puede que te cueste si no tienes un blanco, una meta que quieres alcanzar, pero que sea una meta que te quiera llevar realmente, o la estimes tanto que no importa lo que te esté pasando, vas a llegar con esa meta. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos ungidos por el Espíritu Santo para cumplir la misión. Fíjate que Lucas 24 va a hablar, Lucas va a hablar bastante sobre este tema desde la resurrección de Jesús, y él va a seguir en ello contando los otros antecedentes después de la resurrección. Cierto. O sea, toma mucho tiempo y tema y conversación. Claro, el contexto que está en Lucas 24 nos habla de dos discípulos que caminan hacia Emaús. Iban conversando en el camino desanimados por todos los desastres, las situaciones que habían ocurrido en Jerusalén. De pronto, un caminante desconocido se integra al grupo de dos y empiezan a conversar delante de él. ¿No has escuchado lo que ha pasado en Jerusalén? Pero este caminante solapado era nuestro Señor Jesucristo, que empieza a aclararle por las Escrituras que el Cristo tenía que morir, tenía que predicar, tenía que morir y que tenía que resucitar. Y ellos lo reconocieron cuando se dieron cuenta que era Jesús. Nos dice la Escritura, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y con las Escrituras Jesucristo les fue explicando el momento. Eran 12 apóstoles y un grupo mayor de personas, todos desanimados. Imaginémonos que Dios no hubiese intervenido, que lo hubiese dejado desanimado, se deshace la iglesia inmediatamente. Pero Jesucristo apareció, dio un mensaje: estoy vivo, he resucitado, he cumplido con la palabra de Dios. Así que ahora ustedes tienen que motivarse, porque el Cristo no está muerto, sino que el Cristo que a ustedes los guió tantas veces está vivo y Él va a seguir haciendo su obra. Siempre he pensado cuál era la razón por qué ellos iban para allá. Ah, sí. No dice la Escritura. Sí. Pero ¿por qué se iban de Jerusalén cuando Dios les ha dicho que estén ahí, qué sé yo? Ahora, el otro detalle, para que veas tú el concepto de motivación, que te rompe barreras. Uh-huh. El otro detalle, cuando a Jesús le dicen, quédate que se hace tarde. Sí. Ese concepto de quédate que se hace tarde tiene muchas connotaciones. Y una de ellas, que el caminar tarde o de noche era peligroso en esos lugares.
Uno ve que van caminando, que no haya... Pero tú sabes que en todo tiempo es así. Entonces, cuando ellos descubren que Él ha resucitado, aparece ahora la motivación. ¿Y qué es lo que hacen? Le dice a su compañero, oye, mañana temprano tenemos que ir a Jerusalén. ¿Eso es lo que dijeron? Interesante. ¿Te fijas? Ellos fueron de inmediato. Salieron enseguida. Sí. Claro. Hay que tener algo en el corazón para poder decir las palabras de Dios, y el Señor no nos pide a nosotros que inventemos algo dentro de nuestro interior, sino que Dios mismo se encarga de eso. Dios trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra vida, con hechos, con providencias, y el Señor dirige esto. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por la mano del Señor, por el Espíritu Santo, porque el testificar tampoco es una obra netamente humana. Es una obra divina que actúa dentro de nuestros corazones y que nos motiva a hablar de Cristo y contarle a las personas cuántas maravillas hace el Señor por nosotros. Claro. Por eso que no es un acto humano que le vamos a pedir a la gente, tú tienes que hablar de Jesús. No, Jesús tiene que prepararnos, tiene que estar allí haciendo una obra en nosotros. A veces podemos estar hasta 16 años preparándonos como Guillermo Miller, por ejemplo. Claro. Él se preparó 16 años y no hablaba una palabra de sus descubrimientos bíblicos, ni de Jesús. Pero cuando estaba lleno, llegó el momento y él dijo, si me invitan a predicar voy a ir, pero si no, me quedo callado. Y llegaron las invitaciones. Llegó una, llegó otra y nunca paró. Predicó más de 15 años sin parar. Ahora, y a veces todas las noches. Solo un detalle, ¿eh? ¿Te acuerdas tú cuando las mujeres fueron al sepulcro? Sí. Dice que lo encontraron vacío. ¿Pero vacío de qué? Cuando vienen los discípulos, también lo encontraron vacío. Pero fíjate, hay voy a decir así, hay un respaldo para que esta motivación te lleve. Uh-huh. Habían lienzos. Y ellos sabían que esos lienzos eran de Jesús. Sí. Mira, el concepto de motivación y de preparación tiene que tener una base bastante sólida también, porque no puede estar motivado por algo que cuando alguien te pregunta, la verdad que no sé, pero a mí me dijeron, ¿estás motivado de una noticia? A mí me dijeron, eso te baja el perfil. Uh-huh. Dice que ellos estaban acá, y voy a leer quizás el texto, que dice, mientras aún hablaban, ¿de qué hablaban? De estos hechos maravillosos que estaban sucediendo, que ha resucitado, pero no lo habían visto, no tenían la certeza, estaban creyendo, las mujeres creyeron, yo imagino que ¿qué fueron a hacer después ellas? Hay muchos detalles que no hay y un día los vamos a conversar, pero ¿qué es lo que dice? Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y aquí hay cosas muy proféticas, porque ese concepto de paz es el concepto del Cristo del Antiguo Testamento. Y sí. Lo otro, ¿cómo entró? Sí. En realidad, poniéndonos en el lugar de los apóstoles, ellos hasta ese momento tenían un maestro, un Cristo muerto, que se morían sus esperanzas. Porque si moría su maestro, no se cumpliría la palabra que predicó. Tampoco dejó una organización establecida entre ellos. Había mucha duda, un desconcierto. Para ellos el Cristo tenía que vivir, tenía que reinar, tenía que ocupar todo el territorio de Israel. Era el descendiente de David que iba a ocupar ese gran trono esperado por años. Pero ahora todo se fue a tierra, había un desánimo, una meditación, y allí empezaron ellos a revisar toda su vida, los 3 años y medio que estuvieron con Cristo, las predicaciones de Jesús, los milagros de Jesús, pero había en ellos una incógnita que no podían resolver.
tampoco su fe les daba para creer esa palabra de Cristo que en 3 días me voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Y es por eso cuando se les apareció Jesús les dijo: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que hoy tengo. Y mostró las manos y los pies. Y ellos, cuando vieron esto, sin duda que vieron los pies de Jesús, que los conocían muy bien. Recordemos que ellos vivieron con Cristo. Conocían muy bien las manos de Jesús, que era una característica de Jesús, que usaba sus manos para predicar, para sanar. Ellos tenían un registro mental muy correcto y muy perfecto de extremidades de Jesús y de manos de Jesús. Y es por eso que cuando ellos vieron las heridas, se dieron cuenta de que no era otro, era el Cristo el que estaba resucitado. Y dice, y no lo creían y estaban maravillados, a tal punto que Jesús tuvo que decirles: ¿tenéis algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Allí ellos creyeron y dijeron: Jesús está vivo, está resucitado, y les volvió la esperanza y el entusiasmo. Ahora todo tiene sentido, porque Dios y Jesús está vivo. ¿Sabes tú que Pedro habla en ese concepto de un Cristo que va a ser humano siempre? Sí. Habla de que el espíritu de los profetas que estaba en ellos, y refiriéndose al Antiguo Testamento, el espíritu de Cristo Que estaba en ellos. que estaba en ellos. O sea, fíjate que este enlace que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es tan maravilloso para darle una base. Y ahora tú comentas esta situación y dices: oye, qué interesante cómo ellos están, ¿no es cierto?, descubriendo y se está colocando en su mente las profecías, los dichos de Jesús, la esperanza que trae la misión. Y empezó entonces como a decir, a hervir en ello un concepto de misión y de entregar eso. ¿Cómo culmina el capítulo 24 de Lucas? Porque mira, yo doy vuelta a la hoja y empieza Juan. Sí. Por lo tanto se termina el libro. Cuidado, porque el libro no se termina aquí. El libro de Lucas se termina, pero Lucas sigue escribiendo hechos. A Teófilo. Claro, le escribe, dice, y después de esto lo sacó fuera, y ahora viene esa relación del cumplimiento de Juan 14, ¿no es cierto? Voy a venir a buscarlo, pero tengo que ir. Sí. Y yo digo, ¿cómo empezaron a enlazar estas cosas los discípulos? Pero aún esa motivación no estaba bien encauzada, no estaba bien, porque dice que después volvieron a Jerusalén. Incluso dice aquí, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Sí. Lucas deja de hablar de unas cosas que va a hablar después en Hechos. Claro, efectivamente, Lucas habla de las últimas apariciones de Jesús. Hechos de los Apóstoles está hablando allí en el capítulo 1 de la despedida de Jesús. Cuando Jesús es elevado al cielo, hay ángeles allí que les dicen: varones galileos que estáis mirando al cielo, este Jesús, el mismo que vino, él volverá. Y allí los apóstoles quedan después, vienen los 10 días hasta llegar al día de Pentecostés. Jesús se fue a los 40 días, ascendió al cielo, y en el Pentecostés tenía que ocurrir algo grande. Entonces allí empezaron ellos esos 10 días de oración. Tenían una misión en el corazón, pero no sabían cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué palabras escoger, cómo ordenar en su mente todo lo que ellos sabían de Jesús, todas las predicaciones de Jesús, el testimonio de Jesús, la vida de Jesús. Contaban una cosa, contaban otra, pero ellos decidieron allí hacer lo que Jesús les recomendó. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y esos 10 días marcaron la historia del nacimiento de la iglesia primitiva, esa iglesia triunfadora que facultó a 120 personas para que fueran testigos de la resurrección de Cristo y testigos de un evangelio que funcionaba y que tenía mucho que dar al mundo. Esos dos conceptos deben quedar claros. El concepto básico de la profecía cumpliéndose en Jesús,
y el otro de esperar que Dios le diga, anda, ahora predica. Porque puede ser que, como tú decías, todos hablaban de Jesús, pasó esto, de otro. Y Lucas justamente hace eso. Y dice, mire, hay muchos que están hablando, muchas cosas, ¿sabes? Que vamos a poner en orden. Cómo fueron los hechos, los acontecimientos. Por eso que está tanto detalle Lucas. Porque ¿quién era Lucas al final? ¿Era un discípulo? Pareciera que no. Bueno, Sí. Lucas era un médico que trabajó mucho con el apóstol San Pablo, anduvo recorriendo el Asia Menor y otros lugares, se dice que estuvo en Roma, y el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles fue escrito después de los viajes de Pablo. O sea, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles fue escrito hacia el año 60, años 70 de la historia del mundo. Entonces, es como una historia. Y Lucas relata la vida de Jesús y los hechos de los apóstoles, que fue un legado que no podía faltar en la Biblia. Por eso, aunque era un escritor que recopiló, ustedes saben, recopiló datos, recopiló testimonios, y después el Evangelio de Lucas y Hechos fue escrito como una carta personal. No era una carta para la iglesia. Él le escribió a su amigo Teófilo para que se convirtiera. Así que escribió, imagínense ustedes, él nunca pensó que este libro lo iban a leer millones de personas. 24 capítulos ahí, Sí. más los de Hechos. Así que Dios es grande. A veces las cosas hechas por una persona benefician a miles. Lucas le escribió a Teófilo, pero su evangelio y su carta de los Hechos de los Apóstoles, creo que millones de personas han recibido el evangelio a través de él. Cuando tienes que dar un mensaje, se recomienda que tú seas cauto en darlo, ¿no es cierto? Porque a veces son cosas que son muy, muy importantes, muy relevantes, y no llegas así, como por ejemplo acusar a una persona de algo, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? Ahora, tú vienes acá y aparece un mensaje que parece que se salta las reglas y les dice, ustedes lo crucificaron. Pero, si uno mira con atención, no es tan así. Porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había unidad de criterio, unidad en el mensaje, su mente ya estaba clara, habían asimilado los acontecimientos, habían hecho una relación entre lo que Jesús les había dicho en algún momento y lo que habían visto, o sea, estaba claro cómo iban a dar el mensaje. De repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un lienzo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira, estoy pensando en un concepto que yo puedo tener el Espíritu Santo, pero para hacer el trabajo tengo que ser ungido por el Espíritu Santo. Porque aquí este proceso yo lo veo. El Espíritu Santo estaba con ellos. Les llegó el Espíritu Santo. Bueno, es complejo, ¿no es cierto?, entender quizá la situación, pero si tú ves el proceso, ellos salieron. Y en el momento ahora, como estaba el Espíritu Santo y su vida, su mente estaba en condiciones, el Espíritu Santo los ungió y ahí trabajó el Espíritu Santo de manera extraordinaria en la vida de ellos. Claro, es importante eso que has tocado, Raúl, muy importante, porque el Espíritu Santo podemos decir que trabaja en dos fases. La primera es llevar a la persona a la comprensión, al estudio, a la preparación. A eso se le llama en la Biblia la ayuda temprana, donde se transforma la vida, el carácter, los conceptos, la cosmovisión del mundo, el amor hacia Jesucristo, la comprensión, entendimiento de la palabra de Dios. Y la segunda fase es cuando el Espíritu Santo unge a aquellos que han sido transformados
y los unge con una misión. Ahora la misión no es transformar la persona interior como es la lluvia temprana, sino que se demuestra a través de una lluvia tardía del Espíritu Santo que es bastante abundante, que lleva a la persona a ser un misionero. Y en este caso los apóstoles, ellos estuvieron tal vez en la lluvia temprana 3 años y medio con Jesús, recibiendo mensajes, recibiendo visiones de los milagros de Jesús. Estuvieron en una escuela, tenían todo el bagaje de conocimiento, pero no habían sido dotados del Espíritu Santo. Y Jesús, como había prometido el Espíritu Santo, le dijo: esperen allí en Jerusalén, oren hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y como lo leíste allí, Raúl, que ellos, dice, hasta que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos habían allí en el aposento alto? Habían 120. Sí, en una casa 120 personas. Todos llenos del Espíritu Santo. Y dice acá que hablaban todos en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cada uno, y ellos hablaron a personas que habían en Jerusalén de distintos idiomas, personas extranjeras. Incluso la Biblia se dedica a decir quiénes estaban allí presentes. Claro, un montón de personas de otros lugares. Y, de todas las naciones, dice, bajo el cielo. Claro, a veces yo no veo mucho que a veces pongamos el interés nosotros en lo que hicieron estas 120 personas que hablaban en distintas lenguas. Ellos prepararon el camino para el discurso de Pedro, porque ellos hablaron y la gente quedó convencida y dijo: lo que estamos escuchando en nuestra lengua, ¿de dónde ellos aprendieron? Y están hablando de Cristo, están dando testimonio. Cuando ellos hablaron, no sabemos si estuvieron hablando medio día o tal vez un día entero, hasta que Pedro se paró allí delante de ellos. Estaba pensando en esta situación, que alguien descubra: tú estuviste allí, diste el apoyo para que lo mataran, pero mataste a un inocente. Hay una situación muy terrible de conciencia de una persona que ¿cómo se la saca? Sí, lo hiciste, pero esto tiene solución. Sí. Porque ahora tú puedes recibir el perdón y también ser lleno del Espíritu Santo y predicar y hablar acerca de estas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida, porque ese es el testimonio que el Señor quiere que se haga, no el testimonio: mire, se arrepintió fulano de tal, se arrepintió Andrés, Rodrigo, ¿y tú? ¿Qué pasa? ¿Te has arrepentido? ¿Te has levantado y decir: cometiste pecado, Señor, pero ahora tú me has perdonado y eso me llena de satisfacción, de tranquilidad, y ahora sí puedo hacer el trabajo que a lo mejor no lo estaba haciendo de la manera que tú quieres? Sí, y también mencionar, Raúl, que los que creyeron, los que se bautizaron, los que aceptaron el mensaje de Pedro, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, comían juntos y oraban juntos. Eso es importante también. El Evangelio no es solo predicar. El Evangelio es estar con las personas, estar con los discípulos. Es participar de la mesa, participar de la alegría de la comunidad, de la fraternidad. Y como dice aquí el texto, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este texto nos da a nosotros una gran respuesta, porque el que salva a las personas y el que gana a las personas es el Señor. El Señor añade a través de sus instrumentos. Nosotros no podemos salvar una sola alma, pero Dios lo puede hacer. Dios nos utiliza. No sabemos nosotros la cosecha que va a haber con nuestro ministerio, y a veces nos parece que es infructuoso lo que hablamos, pero toda palabra tendrá un resultado. ¿Tú has pensado en alguna persona que te gustaría que sea creyente? ¿Has estado haciendo un trabajo para que eso sea así? Órale al Señor para que eso ocurra en esa vida. El contacto que tú tengas
trata de buscar creyentes, pero que crean realmente en el Dios verdadero. Este desafío también dice que ¿a quién está discipulando? Y ese es un trabajo que quizás vamos a tener que replantearnos en nuestra iglesia, porque así como la iglesia primitiva tuvo tantas conversiones, Apocalipsis habla que la tierra será inundada por su gloria. Y ese trabajo no es de ángeles. Se muestran ángeles, pero es el trabajo de tu vida y del mío. Que el Señor te acompañe y te bendiga a tener desafíos grandes para el Señor. Si Dios permita que nos juntemos la próxima semana y en mejores condiciones. Bendiciones. Hola amigos. Durante las últimas semanas, mientras leíamos el libro El conflicto de los siglos, vimos cómo los valdenses, como Juan Wycliffe, Hus y Jerónimo, Martín Lutero y muchos otros, llevaron la luz de la verdad a medida que la reforma se extendía por toda Europa. Más recientemente vimos cómo el rechazo de la verdad bíblica condujo a un terrible derramamiento de sangre durante la Revolución Francesa. Hoy veremos lo que les sucedió a los creyentes fieles en el país de Inglaterra y cómo la persecución los llevó a buscar refugio en un lugar donde pudieran adorar libremente. Conocidos como los puritanos, estas personas fieles no aceptaban muchas de las costumbres y ceremonias no bíblicas de Roma que todavía formaban parte de la Iglesia de Inglaterra. Dado que la iglesia estaba unida con el Estado, tenía la autoridad de ordenar a las personas que asistieran a sus servicios. No se permitía la disidencia y se prohibían las reuniones no autorizadas para el culto religioso bajo pena de prisión, destierro y muerte. Leemos en El conflicto de los siglos, a principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o que fueron expulsados del país o tratados todavía peor. Como muchos del pueblo fiel de Dios habían experimentado en días anteriores, estos creyentes ahora eran cazados, perseguidos y encarcelados por su fe. Algunas de estas queridas personas decidieron huir de su país, dejando atrás sus hogares y todo lo demás, e encontraron refugio temporal en Holanda. Después de algunos años, nuevamente buscaron una mejor tierra, esta vez yendo a un lugar que les ofreciera más oportunidades y aún más libertad. Ellen G. de White escribe: confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Cuando se separaron de la Iglesia de Inglaterra, los puritanos se unieron por un convenio solemne como el pueblo libre de Dios, para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en el que Él les notificase. Este era un principio vital del protestantismo, caminar en la voluntad revelada del Señor, con el entendimiento de que se puede revelar más a través de su palabra. Fue con esa promesa en sus corazones que los peregrinos dejaron Holanda para encontrar un hogar en lo que entonces se llamaba el Nuevo Mundo. Los peregrinos anhelaban tener una verdadera libertad religiosa para ellos y para sus hijos, y este gran anhelo los ayudó a afrontar el largo viaje a través del mar
y a soportar las penalidades y los peligros de desembarcar en una tierra desconocida. Lamentablemente, sin embargo, a pesar de lo honesto y temerosos de Dios que eran, los peregrinos aún no entendían la verdadera libertad religiosa, la libertad por la que tanto sacrificaron para obtenerla. No estaban dispuestos a dársela a los demás. Los colonos adoptaron una regulación según la cual solo los miembros de la iglesia podían participar en su nuevo gobierno civil. Se formó una especie de iglesia estatal y todas las personas debían contribuir a un fondo para mantener al clero. Peor aún, los magistrados fueron autorizados a reprimir la herejía, lo que condujo a más persecución, esta vez en las colonias recién formadas de América. 11 años después de que se formara la primera colonia, un hombre llamado Roger Williams llegó a las costas de América. Al igual que los peregrinos anteriores, vino por la libertad religiosa, pero creía que esta libertad debería estar disponible para todos, independientemente de lo que creyeran. También enseñó que la religión y el gobierno deberían estar separados y que era deber de los magistrados restringir el crimen, mas nunca regir la conciencia. Aunque habían experimentado una persecución similar en Inglaterra, los colonos requerían que todos asistieran a los servicios de su iglesia recién establecida, o serían multados o encarcelados. Roger Williams fue un hombre íntegro, respetado y amado como ministro fiel. Sin embargo, debido a que habló en contra de estas claras violencias de la libertad religiosa, fue sentenciado al destierro. Durante el tormentoso invierno, se vio obligado a huir a los bosques, donde encontró refugio en un árbol hueco. Después de algunas semanas, se nos dice, encontró refugio en una tribu nativa americana, cuya confianza y afecto se había ganado esforzándose por darles a conocer las verdades del Evangelio. A través de la providencia de Dios, Roger Williams finalmente pudo establecer una nueva colonia donde a todos se les dio total libertad religiosa y la iglesia y el Estado se mantuvieron separados. En 1643, Williams viajó a Inglaterra y se le concedió una carta para la nueva colonia, a la que llamó Rhode Island. La nueva colonia se convirtió en un lugar de refugio para muchos y finalmente sus principios fundamentales de libertad civil y religiosa se convirtieron en las piedras angulares de la República Americana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la fe simple y basada en la Biblia de los primeros colonos comenzó a desvanecerse y la religión volvió a degenerar en formalismo. A medida que la Biblia estaba cada vez más disponible, menos personas la leían y las opiniones de los hombres se hicieron más prominentes. Las teorías humanas fueron sustituidas por las enseñanzas de la palabra de Dios. Sin embargo, Isaías 40, versículo 8, nos asegura que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como veremos en nuestro próximo video, la palabra de Dios estaba a punto de cumplirse de la manera más magnífica. Pero antes de terminar, tengamos juntos una palabra de oración ahora mismo. Padre Celestial, te agradecemos por la clara comprensión de la separación de la Iglesia y el Estado, de la importancia de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Gracias por personas como Roger Williams, quien fue capaz de establecer un lugar que le dio a la gente total libertad religiosa. Gracias por la libertad religiosa que disfrutamos, donde quiera que sea en este mundo. Señor, te agradecemos por esta maravillosa oportunidad de poder adorarte de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia y la palabra de Dios. Gracias por escucharnos en esta oración. Ayúdanos a valorar cada día la maravillosa libertad que nos ha sido dada de tu mano y la libertad religiosa que debemos promover de manera poderosa
para ayudar a las personas a comprender que solo a través del amor y una conciencia pura y comprensiva debemos adorarte en toda santidad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Hola niños y niñas, bienvenidos una vez más al repaso de nuestra lección de infantes que la encontramos en nuestro folleto.
Ya vamos en la lección número 5 y el título de la historia es Manos ayudadoras. El versículo para memorizar dice así: Dichoso el que se compadece de los pobres. Y esto queda en Proverbios 14:21. Hay un mensaje que también debemos recordar y este mensaje nos dice así: ser bondadosos nos hace felices. ¿Ustedes han experimentado esto de ayudar a los demás y que eso te traiga felicidad? ¿Has ayudado a alguien que tenga algún problema o esté necesitado? Quizás con tu familia visitaron alguna otra familia que quizás le llevaron algo rico para comer o le llevaron ropa que necesitaban. O también quizás ayudaste a algún amigo que se cayó y tú lo ayudaste a levantarse. O a lo mejor tu compañerito no trajo la colación y tú la compartiste. ¿Cómo te sentiste cuando hiciste esto? Generalmente nos sentimos felices al ayudar a los demás. Y así se sentía Tabita. Ella se llama Tabita, pero muchos la conocen como Dorcas. A ella le encantaba ayudar a los demás. Desde que conoció a Jesús, ella dijo: yo también quiero ser como Jesús, que ayudó a muchas personas. ¿Y saben qué? Tabita iba y, por ejemplo, les llevaba ropa a las personas necesitadas. Si estaban enfermos, les llevaba una mantita para que se puedan cubrir. También les llevaba comida. Ella iba y les cocinaba, por ejemplo, unos ricos porotos. Incluso ella nos cuenta que si necesitaban ayuda en la casa para ordenar, para hacer el aseo, ella también lo hacía. ¿Y saben qué? A ella le gustaba mucho ayudar a las mujeres viudas. Estas mujeres habían perdido a sus esposos y tenían que solas salir adelante con sus hijos. Y a Tabita le gustaba mucho ayudarlas a ellas. También a los niños, a los más pequeños, cuando estaban enfermos, ella les hacía compañía. También les daba comida o les llevaba cualquier cosa que ellos necesiten. Pero ¿saben qué? Tabita también pasó por una dificultad muy grande. Ella nos cuenta que hace un tiempo se enfermó y cayó muy grave. Estaba tan enferma que no se sanó. Incluso ella murió y las personas se pusieron muy tristes por Tabita y se pusieron a orar. Una de estas personas llamó a Pedro rápidamente y vino Pedro. ¿Y saben qué? Pedro hizo un gran milagro. Oró por Tabita y le pidió a Dios que pudiera resucitarla. Y fue así como Tabita ocurrió un gran milagro y volvió a la vida y pudo seguir ayudando a todas las personas necesitadas. Este hermoso milagro fue expandido a muchas personas y gracias a ese milagro muchas empezaron a creer en Dios. Tabita siguió ayudando a los demás. ¿Sabes qué? Nosotros también podemos hacerlo. Podemos seguir el ejemplo de Jesús y también de Tabita. Tú puedes ayudar, como lo dijimos al principio, compartiendo tu colación, llevándole comida a los que lo necesitan, ropita o incluso en tu misma casa puedes ayudar a tus padres y eso te va a hacer muy feliz. Vamos a terminar recordando nuestro versículo de memoria que dice: dichoso el que se compadece de los pobres.
Muy bien, niños y niñas, les mando un abrazo. Que estén bien. Chao, chao. Desde su creación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha aceptado el mandato de Jesús de predicar el Evangelio a cada nación, tribu, lengua y pueblo. En esta misión, nuestras ofrendas juegan un papel crucial en sostener el crecimiento y el trabajo de la Iglesia en todos los rincones del mundo. La ofrenda regular y sistemática es una designación moderna para las ofrendas mencionadas en la Biblia y recomendadas por el Espíritu de Profecía. Es regular porque debe darse tan a menudo como Dios te bendiga con un ingreso o aumento. No se da porque simpatizas con tu pastor, como los proyectos, o porque hay una necesidad urgente del campo misionero. En cambio, este tipo de ofrenda se centra en Dios. Lo das porque todo le pertenece y Él te dio algo primero. Pero la oferta de este pacto con el Señor no es solo regular, también es sistemática porque está regulada por el sistema proporcional o porcentual, como alude la Biblia y se explica en el Espíritu de Profecía. Aquellos que adoptan el sistema de ofrendas sistemáticas o de promesa establecen en oración para devolver a Dios un porcentaje determinado de sus ingresos, de cada aumento, como ofrenda, además del diezmo, por un cierto periodo, generalmente un año. Luego, después de que finalice este periodo, volverán a comprometerse con el mismo porcentaje o un porcentaje diferente para otro periodo. Al comprometerse de esa manera, revelan que quieren convertirse en socios de Dios, dejando también la decisión sobre cuándo y cuánto ofertar a Él. Ellos darán tan frecuente como Él les da y una proporción fija de lo que Él da. Cuanto más los bendiga Dios, más darán para avanzar en su reino. Por el contrario, no se espera que den nada si no reciben nada. No dan en espera de bendiciones, sino que dan una porción de cada bendición. Pero, ¿qué logra esta oferta? Si se distribuye como lo sugiere el plan de ofrendas combinadas, apoyará los esfuerzos misioneros de la Iglesia a nivel local, regional e internacional. Financiará el trabajo de cientos de familias misioneras en todo el mundo y el trabajo internacional de la Iglesia. Si bien los diezmos ayudan a pagar los salarios de los misioneros, esta ofrenda proporciona los edificios, las instalaciones, el personal y el equipo necesario para llevar a cabo la obra. Los recursos restantes ayudan a varias instituciones y agencias que tienen un impacto misionero global. La Universidad de Loma Linda, la Universidad de Andrews, la Universidad Adventista de África, el Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados, así como el alcance de Nuevo Tiempo, el Canal de la Esperanza, la Radio Mundial Adventista y ADRA, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, son solo algunos ejemplos. Dios no hace el dinero para llover del cielo para bendecir su obra. En cambio, usa a sus siervos fieles como socios, canales para cumplir su voluntad al salvar almas. Entonces, si ya has decidido convertirte en el canal de Dios para bendecir al mundo, devolviendo regularmente una porción de lo que Él te da, adivina a quién otorgará Dios sus recursos si quiere avanzar en su obra en esta tierra. Por cierto, ¿ya has decidido en oración qué porcentaje de tus ingresos dedicarás regularmente a Dios como tu ofrenda regular y sistemática? Ahora es el momento de tomar esta decisión. Escríbelo en un pedazo de papel y déjalo dentro de tu Biblia. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Bien, agradecemos allí a las tías que semana a semana nos están acompañando con la lección de la escuela sabática. En este caso, en esta ocasión, con la tía Paola. Muchas gracias por esa linda clase de escuela sabática. Y también disfrutábamos allí con diálogo bíblico, motivación y preparación para la misión. Y hablando de preparación, vamos a instar en este momento para que el Espíritu Santo sea hablándonos en este momento con el mensaje central para esta mañana titulado Presencia Prometida, a cargo del pastor Luis Jerez. Quédate atento, atenta al mensaje de Dios para ti en esta mañana. Apreciados hermanos, tengan ustedes un feliz sábado.
les deseamos lo mejor. Esperamos que nuestro Dios nos pueda acompañar en el estudio de la Biblia esta mañana. Quiero también saludar a todos nuestros hermanos que están viéndonos a través de los videos en las distintas plataformas, esperando que también nos podamos concentrar para estudiar este tema y también tener la posibilidad de seguir aprendiendo lecciones para incorporar en nuestras vidas. En esta mañana vamos a ir nuevamente al libro de Éxodo y de allí vamos a extraer algunas experiencias de Moisés, de nuestro Dios y el pueblo antiguo de Israel. Leeremos el capítulo número 33 del versículo 5 al 15 y vamos a ir de inmediato a la lectura de la palabra de Dios, Éxodo 33, versículo 5 hasta el 15. Y nos dice así la palabra del Señor: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de la tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, respondió Jehová: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí tenemos nosotros un episodio en el cual Dios hace algunos cambios. En primer lugar, nuestro Dios le dice a Moisés: me voy a retirar de esta misión en la cual yo estaba presente, estaba dirigiéndola personalmente. Ya Dios se había presentado en el Sinaí entregando la ley. El Señor había manifestado su poder entregando allí los mandamientos de Dios con voz, con terremoto, con fuego, con voces. Y ahora nuestro Dios le dice a Moisés: ya no seguiremos de esta misma manera, sino que yo voy a enviar a mi ángel que vaya delante de ti. El Señor le dice a Moisés: ahora el ángel de Jehová será el que te va a acompañar. Otros cambios importantes es que
el tabernáculo que antes estaba en medio del pueblo y era rodeado por todas las tiendas de los israelitas, porque Dios siempre quiso estar muy estrechamente relacionado con su pueblo. Y estaba allí el tabernáculo y todos lo veían de todos ángulos. Pero ahora el Señor determinó que ese tabernáculo saliera del campamento. Ese tabernáculo fue puesto aproximadamente a 1 kilómetro de distancia del campamento. Y las personas que iban al tabernáculo tenían que caminar ese kilómetro para ir a ofrecer algún sacrificio, o cuando había alguna reunión, el pueblo se reunía alrededor de pie. Aquí nosotros vemos un alejamiento de Dios, y Dios le dijo a Moisés que eso iba a ocurrir. Como nos dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 23, el versículo 20, hablando del ángel de Jehová, el Señor nos dice así en este capítulo 23, donde Dios ya había anunciado esto, porque el Señor se estaba dando cuenta que era muy peligroso para el pueblo estar muy cerca de la santidad. Y esto también es una lección para nosotros. Nosotros nos estamos acercando a Dios cada día. En la medida que nosotros damos pasos de comunión, pasos de acercamiento, pasos de luz, y estamos más en la presencia de Dios, eso es también una gran bendición para todos nosotros, pero también es un compromiso. Hay mucha gente que dice, yo mejor me mantengo lejos de Dios, lejos de la iglesia, porque así no estoy tan cerca de lo que es santo. Pero esas personas tomaron una mala decisión. Ellos no quieren ayuda. Están decidiendo perderse, están decidiendo ser destruidos finalmente. Pero en cambio los que están tratando de acercarse a Cristo y a Dios están luchando entre el pecado, el perdón, la reconciliación, la expiación del pecado. Y en ese camino estamos nosotros. Por eso que manifestamos ese temor de Dios en cada momento mientras vamos paso a paso hacia la Canaán celestial. Nos dice el libro de Éxodo capítulo 23, verso 20, «He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino». Dios no iba a dejar solo a Moisés. Dios le dijo, va a ir mi ángel delante de ti. Él va a abrir camino. Dios primero, Dios está dirigiendo. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero también le da una advertencia y le dice a Moisés, guárdate delante de él. Y dice allí, y oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aquí estamos hablando de un ángel de Jehová que al hacer un estudio en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis y Éxodo y también otros libros, nos está mostrando a Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo que condujo al pueblo de Israel, Jesucristo que habló con Moisés y Jesucristo que también habló con Abraham. Ustedes recuerdan el episodio cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y por Gomorra y otras ciudades. Si hubieran 40, Señor, destruirás la ciudad. Si hubieran 30, si hubieran 10. Sin embargo, en Sodoma no habían 10 justos. También este ángel habló con Jacobo. Y hay un texto muy hermoso que yo quiero que ustedes lo lean también. Génesis 48, 16. Allí nos muestra a Jacob lo siguiente cuando él da su testimonio. Génesis 48, 16. Allí está Jacob con José reconciliándose allí, reencontrándose, también con 2 de sus nietos, Efraín y Manasés. Y el ángel dice allí en el verso 16, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. El ángel que me liberta de todo mal. Jacob tuvo un encuentro con Jesús y se daba cuenta que Dios lo protegía. Se daba cuenta que Cristo estaba cerca.
Muchos quisieron dañar a Jacob, pero había un ángel que lo libertaba de todo mal. Y Jacob era consciente de que Dios lo estaba cuidando. Es por eso que nosotros sabemos que nuestro Dios es el que está a nuestro lado para guiarnos en todo el camino que nosotros tenemos que recorrer. Y volviendo al capítulo 33, ya hablamos del campamento, hablamos que ahora se alejaba los israelitas cada vez que Moisés se iba a encontrar con Dios. Moisés también vivía en el campamento y él recorría el camino hasta el tabernáculo que estaba lejos y los israelitas miraban más o menos a una distancia de 1 kilómetro. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube bajaba, se encendía una luz y allí hablaba Moisés con Dios, como dice la palabra del Señor, hablaba cara a cara. Algo hermoso conversar con Dios como cualquiera habla con su compañero, dice la Biblia. Esto fue algo que desarrolló Moisés por gracia de Dios y Dios lo conocía por nombre. Aquí vemos a un Dios que encontró a un hombre. Encontró a este hombre capaz de enfrentarse a la santidad divina, capaz de mantener una fidelidad, capaz de mantener una comunión, de haber vencido muchas de las pasiones humanas y haber crecido en santidad. Esto nos muestra que nuestro Dios está dispuesto a hablar con nosotros, pero nosotros a veces no estamos en las condiciones más adecuadas. Sin embargo, Dios, a través del Espíritu Santo y de su presencia divina, nuestro Dios se acerca a nosotros para estar con nosotros y tener comunión. Nosotros también podemos desarrollar esta conversación con Dios. Podemos desarrollar nosotros este crecimiento espiritual. Lo que le ocurrió a Moisés tal vez nosotros no lo vamos a tener de una conversación tan abierta con Dios, pero la Biblia dice que fue uno de los hombres de la Biblia que habló directamente con nuestro Dios. El pueblo de Israel sentía su pecado. Ahora estaban lejos, pero adoraban igual mirando hacia el tabernáculo. Allí estaban humillados. El pueblo de Israel se despojó de sus vestiduras, se llenaron de ceniza, participaron de una humillación, porque ellos habían pecado contra el Señor. Ellos estaban allí humillados, ellos debían reconocer su falta. Es por eso que cada vez que nosotros cometemos algo que no está de acuerdo a las leyes de Dios y transgredimos los mandamientos, lo primero que hay que hacer, el primer paso, es humillarse delante de Dios. Segundo paso, reconocer que hemos fallado. En tercer lugar, ponernos en las manos de Dios y someternos, porque solo Dios puede transformar nuestro corazón. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que obre. En cuarto lugar, clamar y pedir al Señor que haya un cambio en nuestra vida. El Señor está dispuesto a hacer los cambios y ayudarnos a nosotros a tomar decisiones. Arrepentimiento completo. Era eso lo que el Señor estaba pidiendo de este pueblo. Y de hecho muchos se arrepintieron, muchos fueron perdonados. Muchos tuvieron derecho y acceso a la expiación y a los cultos, a los sacrificios que representaban a Cristo. Pero otros no tuvieron ese derecho. La Biblia dice que aquellos que pecaron de mano alzada o pecaron con rebelión, ellos no tenían derecho a la expiación y de hecho no la tuvieron. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Dios nuevamente reasume la responsabilidad de guiar a este pueblo, pero tal vez no tan directamente como lo estaba haciendo en ese momento. El pueblo arrepentido fue aceptado por Dios. Yo recuerdo un episodio que tuve siendo pastor en una de las iglesias del norte de Chile. En una oportunidad llegó un joven a la iglesia y este joven venía caminando con dificultad con 2 muletas. Ahí estábamos en la puerta de la iglesia, todavía no empezaba la reunión y este joven nos sonrió, nos saludó y se fue a sentar allí en la iglesia
con sus muletas, era un joven. Cuando terminó la reunión, él se presentó y dijo, yo me llamo Manuel, se llamaba este joven, y allí noté yo que todos los hermanos de la iglesia lo empezaron a saludar, a decirle cómo estás, y todos allí estaban alrededor de él. Y yo, como era pastor nuevo en ese lugar todavía, yo miraba y decía, este joven la gente lo conoce, porque todos se acercan a él. Me acerqué también y escuché parte de la historia en forma personal después, y él nos contó su historia. Este joven había sido en la iglesia un director de joven, había sido un predicador, había tenido una trayectoria muy importante en el liderazgo de la iglesia, pero encontró un trabajo en las minas del norte donde se ganaba mucho dinero y él empezó a apartarse del Señor, a transgredir el Santo Sábado, a ganar mucho dinero, a tener allí una casa, a tener muchas cosas que en ese tiempo eran muy lujosas para la época, y vivía como feliz apartado de Dios. Y él pensó y dijo, voy a elegir esta vida. Pasaron como 2 años y él empezó a sentir que sus piernas y sus brazos no le funcionaban muy bien. Continuó trabajando, fue a visitar al médico, le encontraron allí que había algo malo en su columna, pero que era difícil, a tal punto de que él fue operado y perdió la movilidad de sus 2 piernas y parte de un brazo. Entonces también él, porque ya no pudo seguir trabajando, lo finiquitaron y él estaba en su casa vendiendo todas las cosas que le estaban quedando para poder sobrevivir. Y en ese intertanto, él encuentra su Biblia. Y en la lectura de la Biblia, él se da cuenta que ha transgredido ante el Señor después de haber tenido tantas posibilidades dentro de la iglesia y ahora estaba rechazando todo aquello. Volvió a la iglesia y él oró al Señor en su casa y dijo, yo voy a volver a la iglesia y el Señor me tiene que recuperar y sanar. Efectivamente, cuando saludó en la siguiente reunión, me saludó, él me dijo, pastor, yo voy a sanar porque yo me estoy entregando al Señor, he pedido perdón por mis pecados, he reconocido mis faltas y el Señor me dice en el corazón de que Él me va a aceptar de nuevo, voy a sanar. Lo único que le pido a usted, pastor, es que me bautice. Yo quiero renovar mi pacto con el Señor, quiero ser bautizado. Yo le dije, está bien, pero tienes que estudiar, tienes que prepararte. En el fondo de mi corazón yo dije, este joven tiene mucha fe, que se va a sanar. Yo me quedé callado, en silencio, lo escuché nomás. Resultó que llegó a bautizarse, lo bautizamos con un diácono, ayudándolo. Salió del bautismo muy feliz y me volvió a decir estas mismas palabras. Siento que el Señor me ha escuchado, que me está redimiendo y que voy a sanar. Pasaron como 1 mes o 2 meses aproximadamente y él llegó en una oportunidad con un bastoncito, ya no andaba con las 2 muletas. Y él me miraba, yo lo miraba. Llegó un momento en que le hicieron todos los exámenes médicos allí en el hospital y él dejó el bastoncito, pero llegó caminando despacito a la iglesia. Finalmente, a los 2 meses y medio aproximadamente, él empezó a recuperarse y empezó a caminar casi normal. Y yo recuerdo que en un paseo de la iglesia, de pronto estoy mirando los jugadores que jugaban al fútbol allí y veo a Manuel jugando a la pelota. Y yo me sobresalté.
Fui donde Manuel, le dije, Manuel, ¿qué estás haciendo? Y él me dijo, no, si estoy sano. Este joven se transformó en un tremendo predicador que llegó a ser admirado nuevamente por la iglesia. Él se fue a un lugar donde no había iglesia adventista y como tenía liderazgo invitó a otros 8 jóvenes, 10 jóvenes y empezaron a dar estudios bíblicos y estuvieron todo un año trabajando en esa comunidad y finalmente hizo una campaña de evangelismo. Me pidió los temas, se los pasé y en esa campaña de evangelismo se bautizaron 10 personas y el trabajo era de este joven con otros jóvenes de la iglesia. Yo quedé admirado porque yo hice una campaña en otro lugar donde había más ayuda y no se bautizaron 10, se bautizaron como 8. Yo dije, este joven realmente Dios lo está usando porque se arrepintió, volvió a una comunión, a una reconciliación con Dios. Y es eso precisamente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, volviéndonos al Señor, porque nuestro Dios es el único que puede cambiar nuestra vida y hacernos de nuevo que podamos ser útiles en la iglesia, porque no hay una separación entre Dios y nosotros. El Señor espera tener una comunión más íntima con nosotros. Pero aquí tenemos a Moisés nuevamente volviendo a él en el versículo 12 del capítulo 33. Moisés no está tranquilo. Moisés como que no acepta mucho esto de la separación de Dios y que ahora Dios no va a estar con él. Moisés se acostumbró ya a trabajar con Dios más directamente y él no le pareció bien que el Señor le haya dicho, bueno, yo voy a estar un poco más retirado y ahora mi ángel te va a guiar. Y Moisés no es que despreciara al ángel que ahora lo iba a guiar, sino que él ya quería seguir creciendo en la comunión. Y es algo que nosotros también tenemos que asumir. La comunión debe ser creciente. No podemos mantenernos siempre todos los días haciendo las mismas oraciones. Tenemos que progresar. En el versículo 12 del capítulo 33 de Éxodo, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Aquí está diciendo Moisés, Señor, tú me has hecho esto, me has dicho que yo estoy en gracia ante ti. Esto lo repite también el versículo siguiente. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Y después sigue, y halle gracia en tus ojos. Se repite 3 veces esta expresión. También José, como patriarca de Israel, halló gracia en los ojos de Jehová. La Biblia también nos dice que Noé fue el único que halló gracia en los ojos de Dios. Y uno como cristiano se pregunta, ¿todos los cristianos deben estar en gracia de Dios y caer en gracia en los ojos de Jehová? ¿O es un privilegio solamente para estos grandes hombres de la Biblia? La respuesta es no. Todos nosotros también tenemos el mismo derecho a estar en gracia de Dios. Pero eso tenemos que alcanzarlo. Moisés se sometió al Señor, fue sumiso, no fue rebelde, y Moisés llegó a ser obediente a los mandatos divinos. Cada cosa que Dios le mandaba, Moisés se esforzaba por cumplir. Moisés miraba al Mesías y clamaba por fuerzas para poder cumplir con lo que Dios le decía. Estar en gracia de Dios es un privilegio que Dios nos da a nosotros también. Así como yo les contaba de este joven Manuel, él nuevamente sintió que la gracia de Dios lo absorbía. Y cuando está la gracia de Dios, las cosas caminan bien, las cosas resultan. Hay progreso, hay éxito. El Señor se manifiesta, hay señales. El Señor no nos deja solos. El Señor quiere que nosotros seamos sus regalones, pero tenemos que cumplir.
aprender a ser fieles, aprender a ser obedientes y también a tener la fe en Jesucristo muy sólida. Es por eso que Moisés allí le dice: Señor, si yo estoy en gracia tuya, no nos dejes solos, muéstrame tu camino. Él reconoce su incapacidad. Y nosotros también debemos reconocer nuestra incapacidad para ganarnos el cielo, nuestra incapacidad para caminar. Nosotros debemos decirle: Señor, bendíceme en este día, yo dependo de ti. Yo no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Si el Espíritu Santo no me acompaña, de más está realizar una campaña o hacer obras, porque las cosas no las podemos hacer solos. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y esa es una lección importante. Y eso lo sabía Moisés. Por lo tanto, allí Moisés reclama y le dice: Señor, yo quiero tenerte más cerca. Quiero que estés a mi lado porque sin ti yo no puedo hacer nada. Es por eso que allí Moisés clama a Dios por pedirle al Señor su presencia más estrecha. Yo recuerdo haber escuchado un testimonio del pastor Bullón, que fue entrevistado en una ocasión, que me llamó la atención este testimonio porque tenía relación con su ministerio, su pastorado, y cuando uno ha sido ministro o pastor, le interesan estos testimonios relacionados con el ministerio. Cuando él tenía como 3 años de ministerio, estaba trabajando en un lugar allí en Perú, y él notaba como joven, que él tenía en ese entonces unos 21 años, porque él se graduó muy pronto de teología, estaba muy joven, notaba que no le iba bien en el ministerio. Le hacía empeño, pero hacía todo lo que había que hacer, y él decía que estaba ocupando un lugar que a lo mejor no le correspondía a él ocupar, porque si no le iba bien y no tenía éxito, él se sentía que estaba como de más, que Dios debía darle la oportunidad a otra persona que trabajara en ese lugar o que ocupara el lugar de un misionero. Así que pensando eso con algo de inmadurez, él fue a hablar con el presidente de su campo. Y en la conversación, él le entregó las credenciales de ministro, de misionero en ese entonces, a su presidente y le dijo: mire, yo encuentro que no me está yendo bien, que tengo problemas aquí y que no me siento bien trabajar para Dios y que me vaya mal. Parece que Dios no está queriendo bendecirme en lo que estoy realizando. Así que prefiero entregar las credenciales para no ocupar un lugar que tal vez a mí no me corresponde. Y el presidente lo escuchó sus relatos y finalmente, después de 1 hora a 1 hora y media de conversación, le dijo: no te voy a recibir tus credenciales, pero te vamos a mandar a otro lugar. Y esa será una oportunidad. Lo mandaron a otro lugar trasladado, pero este lugar no era el que él pensaba. Este lugar era una selva absoluta, completa, viajando muchos días en canoa, caminando y recorriendo muchos kilómetros a pie, mucho. Y llegó a un lugar donde habían allí algunas tribus, habían también mestizos, y en esos lugares muy apartados él tuvo su ministerio. Y dice que en ese lugar apartado él aprendió a depender totalmente de Dios. Aprendió a caminar por esas selvas oscuras, solamente confiado en la mano de Dios. No voy a relatar las experiencias que él contó, porque son varias. Sin embargo, allí él dependía del Espíritu Santo y aprendió a caminar con Dios. Que a todos nos interesa y nos sirve. Caminar con Dios es una de las cosas más importantes del cristianismo y debemos aprender. Aquí nos habla y nos dice el Señor en respuesta a Moisés. Y le dijo el Señor a Moisés:
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto nos está diciendo, apreciados hermanos, que Dios le dice a Moisés, está bien Moisés, cedo ante ti, vamos a tener un contacto más estrecho. Mi presencia irá contigo. Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque no sacamos nada con avanzar si vamos a ir solo sin ti. Esto también nos muestra una lección para nosotros. Muchas cosas en la vida nosotros las hacemos sin consultarle a Dios, sin depender de Dios. Nos acostumbramos a caminar solos y para nosotros puede ser esto normal. Pero para Moisés, caminar y dar un paso sin Dios era peligroso. Que nosotros también pensemos lo mismo. Caminar en la vida sin Dios es peligroso. Que el Señor nos permita a nosotros aprender de estas lecciones, a esperar en nuestro Dios, a luchar por estar en gracia de Dios, a luchar por un arrepentimiento verdadero, a luchar por no conformarnos con menos e ir creciendo en la espiritualidad y a confiar en Jesucristo, que siempre va delante de nosotros, es nuestro ángel que nos protege y nos cuida, y también a que nuestro Dios siempre nos pueda bendecir. Que no olvidemos el pasado, cuánto Dios ha hecho por nosotros, y no nos olvidemos que Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas y para nuestra familia. Que el Señor le bendiga. Agradecemos al pastor Luis Jerez por ese lindo mensaje que nos invita y nos motiva a pedir al Espíritu Santo que la presencia de Dios siempre more en nuestras vidas, sea un aliciente cada día. Y para ti, querido amigo, querida amiga, muchas gracias por habernos acompañado en este culto online especial de la Iglesia UNACH. También recordarte allí de todas las actividades que tenemos, atento allí en nuestra cuenta de Instagram, @iglesiaunach. También en Telegram estamos en nuestro canal de Iglesia UNACH y en nuestro Linktree, donde puedes dejar tus pedidos de oración, nuestros pedidos de oración podemos dejar allí, y también acceder a las diferentes clases de escuela sabática y demás material que tenemos dispuesto para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Invitarte, por supuesto, si deseas material gratuito para empezar a estudiar la Biblia, escríbenos, contáctanos al WhatsApp +569 64 80 80 88. Ahí va a aparecer el GC en pantalla para que entres en contacto con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Y a continuación vamos a dejarles allí con algunas informaciones y el spot de la ofrenda anual Nuevo Tiempo. Terminemos juntos la misión para el sábado 2 de diciembre. Nos estamos preparando como iglesia para todos participar. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Poniendo nuestras vidas al servicio de Dios, en todo momento y a toda hora, seremos luz en el camino de todas las personas. La tarea aún no termina. Sigamos predicando. Terminemos juntos la misión. Ofrenda anual Nuevo Tiempo. Sábado 2 de diciembre. Terminemos juntos la misión. Con el fin de predicar las grandes verdades escritas en la palabra de Dios y de involucrar a los instructores bíblicos de la Iglesia Adventista en su trabajo misionero, Radio Nuevo Tiempo Chile transmitió un extraordinario programa cada sábado llamado Curso Interactivo de la Biblia, basado en el estudio La Fe de Jesús. La idea del curso interactivo nació bajo una iniciativa de la iglesia misma de atender tal vez estos estudiantes de la Biblia que necesitaban ampliar un poco sus enseñanzas, sus estudios, y tal vez con orientación de algún instructor bíblico poder complementar estas clases específicamente de la fe de Jesús. Por esta razón, la Red Nuevo Tiempo Chile siempre busca predicar el mensaje de salvación a través de programas como este, con el objetivo de dar a conocer el amor de Dios y cautivar las mentes de quienes aún viven sin esperanza. Una de las razones más importantes y la razón de ser de Nuevo Tiempo
es la predicación del Evangelio. Por lo tanto, el curso interactivo es fundamental porque lleva la palabra de Dios, aclara el mensaje de la Biblia de una manera más directa a nuestros auditores. No podríamos ser una institución cristiana si no estamos predicando la palabra de Dios. Esta producción contó con 2 profesionales en el área de teología, el pastor Rodrigo Peña y el pastor Mario Rebolledo, quienes enseñaron de manera clara y sencilla lecciones bíblicas fundamentales para la fe cristiana y la preparación espiritual de quienes están tomando la importante decisión de entregar su vida a Cristo mediante el bautismo. Participar de este curso bíblico interactivo, en primer lugar, fue una experiencia enriquecedora para nosotros, como pastores en el ministerio. Siempre es agradable compartir la Biblia con nuestros amigos de una manera distinta, ¿no? Porque generalmente uno está cara a cara con los estudiantes, con las personas. Si nuestros amigos no pudieron seguir la temporada capítulo a capítulo, esto queda grabado ahí en el canal de Nuevo Tiempo Chile. De igual manera, este proyecto también se llevó a cabo con el fin de acompañar y capacitar a quienes comparten las verdades bíblicas con otras personas y así poder complementar su labor misionera. Este programa, este curso interactivo de la Biblia, tenía como propósito, en primer lugar, cuando nace esta instancia, la posibilidad de compartir aquí en Nuevo Tiempo, un privilegio extraordinario, era la movilización de la iglesia. Era darle una oportunidad a nuestros hermanos de iglesia, que aquellos que les cuesta un poquito dar estudio bíblico, pero que tenían el deseo de que algún vecino, algún amigo, algún familiar tuviera contacto con la palabra de Dios, entonces esto fuera un instrumento de ayuda para ellos. Con este propósito, Nuevo Tiempo Chile continuará transmitiendo contenido espiritual y cumpliendo para gloria de Dios grandes proyectos que seguirán alcanzando a muchas personas para Cristo. Bueno, uno de los desafíos más importantes que tenemos en el corto plazo es la inauguración de la radio FM para la ciudad de Santiago. Hoy en día eso ha sido un sueño de mucho tiempo y con eso prácticamente estamos cubriendo el 97% de la población del país. Sin duda alguna, la radio FM en la capital chilena y los proyectos que tiene la red Nuevo Tiempo seguirán siendo de bendición para la predicación del Evangelio. Este fue el informe para revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.